Vamos a conversar con Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía, sobre los retos estructurales del sistema, las decisiones más recientes y el horizonte de oportunidades que aún representa el gas natural del Golfo de Guayaquil. Bienvenido, Roberto, un gusto tenerte aquí. Gracias. Se ha anunciado la contratación de nuevas barcazas para generación eléctrica, una medida que vuelve a sonar a emergencia. ¿Es esta una solución viable o simplemente otra curita sobre una herida estructural que sigue abierta? Gracias por la entrevista. En verdad, el gobierno se queda sin opciones y como se le cayó el proceso reciente de alquiler de 260 megavatios, que no prosperó, evidentemente comienza a sumar un déficit importante respecto al total que se suponía que iba a disponer para final de año de 979 megavatios. De manera tal que se habla ahora de que se ha lanzado ya un concurso de 230 megavatios de barcazas, considerando que inclusive que una de las barcazas de las tres que viene funcionando ya terminó su contrato el 16 de julio. De manera tal que es parte de lo que tiene que empezarse a mover el gobierno para garantizar un mínimo de generación termoeléctrica de cara al estiaje. Y bueno, hay otras alternativas que están planteando, como por ejemplo producir 75 megavatios adicionales en Termomachala en base a incrementar la producción del gas del Golfo de Guayaquil en el Campo Amistad, pero las facilidades correspondientes de los taladros de perforación recién están moviéndose desde China al Ecuador y va a tomar tiempo, tiene que hacer un par de pozos mejorados de workover y después está previsto perforar 2 nuevos pozos de exploración, pero eso va a tomar tiempo. No vamos a pensar que en este estiaje de pronto vamos a tener esos 75 megas adicionales de Termomachala. Roberto, buenos días, un gusto tenerlo aquí, conversar con usted. Rodrigo. Si es que estas contrataciones a corto plazo que está planificando el gobierno no se dan o no se dan en su totalidad, ¿usted cree que tendremos estiajes porque también tendremos apagones? Porque también se habla de que el estiaje de este año no va a ser tan severo como el del año anterior. No va a ser tan severo, y de estadísticas que pude revisar en los últimos 25 años, el estiaje del año pasado fue el segundo más severo de ese cuarto de siglo. Este está siendo el tercero más lluvioso. O sea que de una manera u otra eso va a significar un alivio porque la capacidad de generación hidroeléctrica va a ser mayor de lo que fue en 2024 con la incorporación de una unidad nueva que se rige en base a un régimen climático distinto referido al Pacífico, no a la cuenca amazónica. Así que por ahí yo pensaría que vamos a poder sortear los apagones. Hay que tener presente también que Colombia regularmente nos apoya con energía complementaria, que creo que de alguna manera ha servido también para mantener el tope del embalse de Mazar, pues para servir justamente en esta etapa de estiaje. Entonces, si usamos este razonamiento, digamos que el corto plazo sí es urgente, pero no está tan urgente como lo ha sido antes. No tan urgente, pero tiene que moverse en la dirección porque... Totalmente. Te voy a decir una cosa, el problema es que estamos pensando en el estiaje próximo, pero no estamos pensando en los 2 o 3 años siguientes. A eso es lo que voy. Estamos pensando, si ya, por ejemplo, Noche y Pilatón están ya se contrató otra barcaza y lamentablemente el fiasco en Australas. Claro, y esos son 241 megas nuevos que se agregan a lo otro que habíamos hablado de los 260 que se cayeron. Y otra cuestión que es importante mencionar, de la recuperación de equipos o generadores viejos, que se ha hablado de 403 megavatios, de eso hasta hace un mes lo que se había recuperado eran 83, o sea que ahí también tienes un déficit. Pero te aclaro una cuestión que es importante considerar en el análisis, y es el hecho que como consecuencia de los problemas que tuvimos el año pasado, la capacidad de la industria y también del sector residencial de tener su autogeneración ha aumentado considerablemente, y ahí tienes 300 megavatios de generación que puedes usarlos en un escenario de emergencia. Claro, yo a lo que iba es que sí, en el corto plazo estamos tomando estas medidas, llamémoslas parches, porque lo de las barcazas es contratos a plazo corto, no es ninguna solución a mediano o largo plazo. Desde Entonces, luego. A 2, 3 años sí tenemos que buscar una solución que sea
sostenible y que esté aquí en el Ecuador. Y en esa solución a largo plazo. debería empezar a participar el sector privado, porque de otra manera ¿cuáles son la esas inversión soluciones? tiene que hacerlo el sector público, y el problema ahí también es el costo de la energía. Como que tú no tienes una facilidad o un régimen que te permita a ti como generador llegar a acuerdos directamente con los consumidores, sino que tiene que ser a través del modelo estatista burocrático del Estado, donde prácticamente hay un monopolio, donde Selec se entiende con CENEL, con las empresas de economía mixta, que son los distribuidores. Transelectric también es un monopolio. Entonces el esquema es cerrado, pero yo creo que ese es el desafío que se tiene, cómo vamos con las próximas regulaciones de autogeneración, que tiene que salir una nueva, porque guarda relación también con la suma de proyectos de energías renovables. Acuérdate tú que hubo una reforma a la ley el año pasado, conforme a la cual se permite ya que proyectos de energías renovables, hay de generación distribuida de hasta 10 megavatios, pero de 10 a 100, hay también los proyectos fotovoltaicos, eólicos, e igualmente se incluye aquellos relacionados al uso de gas natural. Pero eso también tiene que ser regulado desde el punto de vista de cómo vas a manejar tú la entrega preferencial de la energía de parte de esos generadores privados para que no realicen una inversión que después no tengan capacidad de repago. Roberto, vamos al petróleo. Vamos al petróleo. Comentando. Déjame preguntar algo de energía. Dale, además, como conclusión, tú que estás metido en el área, Roberto, tú sí confías en la palabra del gobierno que garantiza que no se va a ir la luz en el viaje, de lo que tú has estudiado, de lo que tú has revisado. Yo diría que las probabilidades son a favor, pero tampoco estoy 100% seguro, pues no tengo la bola mágica, y he estado dando una explicación alrededor de que proyectos que estaban contados dentro del total de 979 megas que se había ofrecido de energía en firme, es decir, termoeléctrica para final del año, eso está tambaleando, empezando por los problemas que ha habido con Progen y Austral, que son ampliamente conocidos, que significan 241 megas menos. Se está tratando de ver si eso se logra ponerlo en operación, pero yo lo veo muy difícil por las condiciones que ya son de amplio conocimiento de la opinión pública. Bien, ahora vamos a la otra cara de este ministerio, de este mega ministerio que ahora es el Ministerio de Energía, Minas y Hidrocarburos. Sí. ¿No? Ambiente y agua y transición ecológica. Agua, transición ecológica, bien. El petróleo. El petróleo es la principal fuente de financiamiento del presupuesto general del Estado. Correcto. Ya. Entonces, nosotros estamos en todos los presidentes vienen y dicen hay que incrementar la producción petrolera, pero lamentablemente vamos bajándola. Ya sea por la ruptura de los distintos oleoductos, ya sea por la tontería que hizo la Corte Constitucional de permitir una pregunta como la del Yasuní, que es una de las tantas tonterías que ha hecho la Corte Constitucional, que se tiene que desmantelar el Yasuní, y ya sea porque el Ecuador no tiene, o Petroecuador no tiene la capacidad para incrementarla, sin pues concesionar pozos o campos como el Sacha, etcétera. ¿Qué hay que hacer o qué expectativas tiene el Ecuador para incrementar esa producción petrolera? Mira, lo que tienen que hacer... Porque eso, perdón, y un matiz, porque hay que incrementar la producción petrolera para que no nos sigan subiendo los impuestos, por favor. Es que, claro, es que eso es importante. Ese es el tema. A la gente no le importa, a colación. A la gente no le importa mucho eso. La gente dice, no, hay menos petróleo. La gente tiene que entender que cada vez que hay noticias de que baja la producción petrolera, es una tentación o una necesidad para el gobierno de turno subir los impuestos. Así es. A ver, les voy a dar una explicación lo más sencilla posible. En el plan de inversiones que se presentó en enero del presente año por parte del actual gobierno, se preveía un incremento de la producción para finales de este año de 100.000 barriles por día. Evidentemente eso no se va a conseguir. Pero, por ejemplo, tú tienes en la misma presentación el detalle de que necesita cerrar 7 contratos de renegociación con Petroecuador, son 7 con Petroecuador y 10 con el Ministerio de Energía y Minas. 17 en total, que representan una inversión de 1.377 millones de dólares y que van a permitir incrementar la producción un poco más de 100.000 barriles en la medida que todos esos proyectos estén ya en fase de desarrollo de la explotación correspondiente. ¿Y en qué estado están? Pero a eso tú tienes que añadir, ojo, mira lo que te voy a decir, a eso tú tienes que añadirle un paquete de otros proyectos
de empresas que están demoradas por la falta de licenciamiento ambiental desde hace 2 años. Y ahí hay otro paquete en el puedes producir otros 200.000 barriles. Y tienes más de $1 billón de inversión. Entonces tú sumas y ya con los actores establecidos en el país, tú tienes más de $2 billones de inversión para salir más o menos rápido. Y estás preocupado por traer inversión extranjera y estás haciendo anuncios sobre el particular. Cuando la inversión ya está en el país, la puedes sacar más o menos rápido en la medida que destrabes licencias ambientales, que creo que es uno de los objetivos fundamentales de la fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, y lo propio con respecto a estos contratos sujetos a renegociación, 17 en total, que no salen por una suma de factores, incluido uno relacionado, y ya lo hemos hablado aquí, del informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Energía y Finanzas, de Economía y Finanzas, que definitivamente si no hay ese visto bueno no pueden salir adelante los contratos. La normativa prescribe que son 45 días de demora máxima, pero se está tomando 7, 8, 9 meses. Esa es la realidad del país. Entonces, inversiones que podrían darse relativamente rápidas, muy pronto, con actores establecidos, es decir, no vas a traer la plata de afuera y te vas a demorar o hacer viajes para tratar de interesarlos en el país. Ya están en el país, entonces hay que reaccionar de conformidad a esa oportunidad que se le presenta al Ecuador y desde luego considerar que a través de esos ingresos adicionales de 200.000 barriles vas a tener... puedes dejar a un lado Roberto, toda esta presión tributaria que se está dando cada vez y cuando. Preside esa Cámara de Energía, ¿le ha tocado la puerta a la ministra Manzano para decirle esto, por ejemplo? No he tenido últimamente oportunidad de conversar con la ministra Manzano porque ella de modo propio pues tiene su agenda, sus prioridades como puede ser solucionar la generación de energía en firme de cara al estiaje, de manera tal que nuestro entendimiento ha sido mucho más directamente con los viceministros de turno. Ayer hubo una reunión en el viceministerio con los concesionarios, porque hay concesionarios que firman contratos con el Ministerio de Energía y Minas y hay otros que trabajan directamente con Petroecuador en los bloques que les corresponden. Ahí, si tú quieres, hay una dicotomía. Pero hay que ir resolviendo la política pública. Por ejemplo, Petroecuador tiene 22 bloques a su cargo. La pregunta del millón es, ¿cuántos de esos bloques está explotando eficientemente? Los que no está explotando eficientemente, eso tienen que pasar al ministerio para que el ministerio los licite y vaya a manos de terceros que puedan realizar las inversiones que Petroecuador, por sus limitaciones, no está realizando y contribuyendo al objetivo de incrementar la producción. De manera tal que hoy por hoy yo te diría que estamos en un momento de cambio en lo que tiene que ver con la política petrolera, pero hay que hacer las cosas a tiempo. Mira tú lo de la variante del oleoducto. Nos paramos un mes completo. ¿Cuánto fue la pérdida por el paro en julio? 600 millones de dólares para el Estado, ¿no? Es casi medio punto del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque se paralizó la industria petrolera, pues no había capacidad de transporte del crudo. Increíble. Y la pérdida que tú tienes significa 3 veces el valor de la variante que tienes que construir para pasar los oleoductos OCP y SOTE de la margen izquierda del río Coca a la margen derecha, que es más estable geológicamente, incluido el poliducto Chuchufindi-Quito, pero como te vienes demorando y demorando, entonces obviamente tú tienes hoy por hoy colgado los oleoductos en un precipicio gracias a que encontraron un estrato rocoso que les ha permitido asentarlo con relativa seguridad, porque ahí ha venido lloviendo hasta hace poco. Pero la buena noticia es que están construyendo una variante alternativa por el otro lado de la montaña, y se supone que esa tubería estará funcionando entre 8 y 12 semanas, el plazo que se han dado, de manera tal que ahí vas a tener esa solución que te va a permitir tener algún tiempo adicional de convocar la licitación para adjudicar el OCP y sobre la base de una inversión de 200 millones de dólares construir la variante de los otros ductos también. Agradecemos el análisis del ingeniero Roberto Aspiazu. Muchísimas gracias por su presencia aquí.